La verdad es que me ha puesto muy fácil presentar la siguiente mesa, porque es curioso que en la mesa de vanguardia hayan hecho muchísimas referencias al tema del producto, la autenticidad, la calidad, la cercanía, a tratar lo que tenemos. Solemos tender a entender la gastronomía como ese último eslabón de esa cadena de valor, pero es producto de muchos otros pequeños acontecimientos que hacen que ese producto realmente sea auténtico, sea sabroso, sea sostenible y que además sea sano, ¿no? Y la siguiente mesa pues, nos va a reunir a una serie de productores que están recuperando, reinventando y volviendo a hacer que coja fuerza el ámbito productivo y la relación que tienen además con los restaurantes, ¿no? Que es un poco esa relación que hay que empezar a trabajar. Y sin más dilación yo os voy a ir presentando. Presentaré primero a Imanol, al moderador, Imanol Zubelzu, de la casa también. Trabaja aquí en Basque Culinary Center, compañero. Es estudiante de la primera generación también. Segunda generación, otra añada tenemos aquí. Es encargado dentro de BCC de proyectos... por Dios. de proyectos que están relacionados con el entorno rural, con precisamente empoderar al productor, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de esta parte de la gastronomía. Sí, Imanol, tú igual por aquí. Vale, perfecto. Siguen con Imanol, Pablo Ruiz, desde Cantabria. Pablo. ¿Dónde estás? Desde Cantabria, que viene de los tiemblos, de los valles pasiegos. Tus padres tuvieron la primera quesería ecológica. Tú ahora has pivotado, como decimos en el mundo startup, ¿no? Hacia el cerdo salvaje y la cría de cerdo. Viene Lucía Fuentes, que casi la perdemos por las escaleras, pero ha llegado desde Cádiz, de una bodega, Cuatro Ojos Wines. Sí. Empezaste biología, dijiste, no toma conmigo, me gusta la Hice el intento, pero me quedé en eso, en el intento. Y luego creaste una bodega con otras dos socias y vais ya por la quinta añada, séptima. Sí, quinta. Quinta añada, muy bien. Almudena Menéndez, de Asturias, del ámbito de la ternera asturiana. Sois una familia, porque lleváis más de 30 años trabajando el ganado, de trashumantes. Es decir, os movéis según la temporada de la zona alta a la zona baja. Efectivamente, sí. Para el ganado y la ganadería. Maravilloso. Y que además continuéis con esa tradición, yo creo que es algo que hay que hablar aquí. Y tenemos, por último, pero no por ello menos importante, Julen Arburu, pastor y quesero de Navarra. Toda la vida, tu familia también vinculada a la venta de leche, ¿no? Sí. Tú decías dar un paso más, también para oír un poco de la negociación continua, de ese punto proveedor, ¿no? Productor. Y bueno, ya lo contarás tú, pero además estás cosechando bastantes éxitos en los últimos años. La persona muy joven que está cambiando las reglas de juego. Os dejo con esta mesa, que es muy sabrosa. Bueno, es que ricasco Anaís, muchísimas gracias. Como bien ha comentado ella, para nosotros hoy es importante dar presencia a esta mesa porque al final representa también una tendencia y nos hace una foto del futuro, ¿no? Que productores, que gente que lo está haciendo verdaderamente bien esté aquí representando toda la cadena de valor gastronómica en un congreso como este. Como bien ha mencionado Anaís, proceden de diferentes proyectos verdaderamente interesantes, pero sí me gustaría que de una forma general cada uno quizás destaque de dónde venís, cómo ha sido esa trayectoria y algún reto que a nivel personal o emocional haya sido clave, ¿no? Para llegar a donde estáis o ser parte del camino que estáis recorriendo. Entonces, igual, Julen, como bien ha comentado, consecutivamente ganador del concurso de Idiazabal de Ordicia, él procede de una familia que ya tiene una larga trayectoria, entonces, no la hizo nada, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino y qué destacarías? Bueno, vivimos en Lecaroz, en Navarra, en el Valle de Baztán, y bueno, la familia desde siempre ha estado trabajando con el ganado, tanto vacas y ovejas, pero bueno, hasta hace 6 años se vivía de vender la leche. Y bueno, yo estuve en la escuela de pastores en Aránzazu y bueno, vimos de todo, había formas diferentes de trabajar y mi idea era empezar a transformar y valorar mejor nuestro producto. Porque antes siempre estábamos por debajo de una empresa que marcaba siempre el precio de la leche, el que aguantaba bien y el que no, pues se iba a la mierda. Y pues más o menos tirando a eso empezamos a elaborar el queso. Toda la leche de oveja elaboramos en casa ahora y 1/3 de leche de vaca también. Y el resto vendemos a la central Kaiku. Qué bien. Del mismo modo, Almudena procede de Asturias. Ella viene de una familia que hace 30 años, ¿no? Comenzó con una vida trashumante, muy ligada a la ganadería, vosotros a la ternera.
¿Cómo ha sido este recorrido? ¿Qué destacarías? A ver, nosotros somos una familia de ganaderos de 30 años que llevamos practicando la transhumancia, pero llevamos toda la vida, vaya. Y nuestra ganadería consta de 3 explotaciones diferentes, una a nombre de mi padre, de mi madre y este año mía. Y somos ganaderos transhumantes, nos dedicamos a la cría de ternera de la raza asturiana de los valles, que destacar que está catalogada como la mejor carne de Europa. Y eso, nos dedicamos a una ganadería tradicional, que apostamos por esto y bueno. ¿Cuántas cabezas tenéis actualmente? Habrá unos 180 aproximadamente. Perfecto. De carne. Perfecto. Y del mismo modo también hacemos paso a Pablo, ¿no? Él también viene de una familia que ha sido pionera en Cantabria. Ellos tuvieron el primer sello ecológico como quesería. ¿Cómo ha sido en vuestro caso también ese proceso? ¿En qué fase estáis ahora? Bueno, pues la trayectoria no ha sido fácil. Veníamos de una familia ganadera. Ha habido que reconvertir todo el campo, todos los animales, para poder conseguir el sello ecológico. Y de ahí, bueno, pues empezaron a venir los beneficios, la gente lo aceptó como un queso con calidad, etcétera. Ahora, a día de hoy estamos poniendo en marcha, soy promotor de introducir el cerdo salvaje en Cantabria y bueno, la verdad es que está teniendo mucho éxito, el cerdo sale magnífico, no tiene nada que ver a lo que la gente hoy en día está acostumbrada, ¿no? Que son grandes superficies, grandes cebaderos, esto está totalmente en libertad, en el campo, entran, salen en la cabaña, comen bellotas, comen raíces, comen verde. Es una auténtica realidad que se está perdiendo, que viene de atrás, que es súper fácil poner, pero que casi nadie lo valora. Qué bien. Lucía, cofundadora también de una bodega con otras 3 socias, tienes el contacto de la sala, ¿no? De esa experiencia con el cliente final y también socia de la bodega, como he dicho. ¿Cómo ha sido vuestra evolución y a qué os basáis? Pues mira, nosotros terminamos, las 3 estudiamos el mismo ciclo, que fue el de vitivinicultura en el Puerto Santa María, y el mundo de la bodega, para bien o para mal, siempre ha sido un sector muy familiar. Entonces, encontrar trabajo era algo difícil y bueno, nos aventuramos en intentar, bueno, ¿por qué no?, hacer una primera añada con muy buen resultado. Fue un feedback que gustó mucho y fue cuando nos iniciamos ya en montar la bodega en sí. Llevamos 4 años y ahora en septiembre nos tenemos que ir en vivero de empresa en el Puerto Santa María. Y bueno, a cabezota no nos ganaba nadie, dijimos que ya que no nos daban trabajo, pues nos lo íbamos a dar a nosotras mismas. Qué bien. Perfecto. Bueno, nuestro objetivo será analizar y hablar sobre diferentes parámetros de forma genérica. Quizás el primer punto, ¿no? Hemos estado antes hablando el ritmo que marca la industria, la alimentación, si tanto desde un punto de vista más de productores, etcétera. Cara a futuro, ¿creéis que la especialización, vosotros os dediquéis a productos muy concretos, ¿no? La especialización es la clave del éxito. ¿Y cómo convive esa especialización en la producción, en lo que hacéis, con la identidad territorial? Es decir, ¿tenemos ahí las claves del éxito en un futuro asociado a la agricultura, a la ganadería, entre la especialización del producto y la lectura, ¿no?, de ese entorno? ¿Qué reflexiones podríamos...? Bueno, yo te hablo de mi experiencia, yo creo que sí. Hay muchas bodegas y montar una pequeña bodega o tenías que hacerlo especializándote en algo o no ibas a, o sea, no se nos iban a escuchar. Entonces nosotros fuimos la primera bodega gaditana en hacer moscatel seco, es una variedad que siempre se ha metido en un nicho de que la moscatel solamente servía para hacer vinos dulces. Y bueno, intentamos darle una vuelta de tuerca y tirar por hacerlo de otra manera. Tirar también un poquito más de suelo, que sí que cada vez se estaba poniendo, no más de moda, pero quizás se le está dando la importancia que no se le había dado hasta ahora del tipo de suelo, tipos de poda, variedades autóctonas y bueno, quizás agarrarnos a esa parte para intentar exponer, ¿no?, y enseñar que lo de aquí, o sea, en nuestro caso lo de allí del puerto, tiene mucho valor y que no había que irse a cosas de fuera teniendo grandes ollas y muchas cosas por hacer aquí en la zona. Qué bien. Yo también creo que hay que especializarse porque al final hacer un producto de calidad es muy difícil. Tienes que tener todos los conocimientos puestos en ello y al final todo no se puede abarcar. Centrarte en una cosa, hacerla bien, hacerla de calidad
y bueno, después hay que hacerla en el sitio que corresponda, ¿no? No se puede hacer, por ejemplo, en la montaña pues no se da el arroz. O sea, cada zona tiene su producto y en base a ello hay que amoldarse. No se puede cambiar nada. Está todo estudiado ya. Qué bien. Yo pienso igual. En mi caso, la ternera está criada en los pastos de la montaña y es todo natural, por lo que está muy bien criada y eso. Qué bien. Bueno, hay que especializarse para diferenciar de la industria, porque bueno, hasta ahora siempre ha marcado un poco la industria toda la calidad que tenía aquellos, pero bueno, ya se ha visto que los pequeños productores en la calidad le vamos a superar y es la única salvación que podemos hacer producto de calidad ligado a la tierra y vivir con aquello. Especialización, calidad. A veces percibimos que solamente hacemos referencia al proceso de producción o de cría, etcétera. ¿Sentís en los que tenéis contacto directo, ¿no?, con el cliente final que es importante estar representados en ese proceso de venta de vuestro producto? ¿Seguís transmitiendo vuestros valores al mismo tiempo que hacéis esa labor de vender? ¿Y cómo es? También os voy a pedir, al mismo tiempo que mencionéis, ¿no?, de forma genérica, cómo es ese proceso de venta. Hoy aquí hay muchos cocineros y cocineras. ¿Qué os encontráis al otro lado, ¿no? Es decir, ¿qué lectura hacéis de los cocineros y de las cocineras que principalmente pueden ser vuestros clientes? Bueno, intentar unir esos dos factores, ¿no? Desde sí tanto el proceso de venta hasta lo que veis al otro lado, en este momento en el cual los productores estáis en el centro de las campañas de comunicación, de marketing de muchos cocineros. Bueno, nosotros hace 6 años empezamos a elaborar el queso y desde el principio ya estamos un poco intentando vender al cliente, cocineros, a turistas que vienen a casa, que vean cómo lo hacemos en primera persona, que en la feria es muy fácil ir a regatear, pero en casa si ves el producto cómo se hace, cuánto trabajo tiene, pues se valora el producto. Y detrás del producto está el campo, si lo cuidamos y si lo cuidan los cocineros también a los ganaderos, pues todo va a ir a mucho mejor y también se va a cuidar la tierra. ¿Tenéis en vuestro caso concreto dificultades a veces para poner en valor desde el punto de vista económico el producto? ¿La gente asume el precio que estipuláis o cómo es esa relación? Bueno, siempre hay de todo y va a haber, pero bueno, hay gente que quiere buscar la calidad y tenemos que ir a donde ellos. Perfecto. En vuestro caso, con la ternera, ¿cómo funcionáis? Pues yo en mi caso vendemos a intermediarios o a cebaderos directamente. Y claro, yo pues no sé si saben, porque a ver, detrás de un filete está el trabajo y el sacrificio de un ganadero, que eso tienen que darse cuenta y cómo está creado y el sacrificio que lleva, que ello conlleva. ¿Vosotros concretamente trabajáis con alguna denominación de origen o con algún sello de garantía que...? Con IGP, Ternera Asturiana, sí, que ya le da un prestigio al producto y un valor notable. Bueno, pues yo creo que la gastronomía empieza por la figura del agricultor, del ganadero, marinero, y bueno, pues yo creo que muchas veces está apartado, no está nada visible, tenemos muchas dificultades, los pueblos cada vez están más vacíos, por algo es. O sea, en un pueblo, cuando yo era pequeño, todos íbamos al colegio, había farmacia, había médico, había banco, hoy en día ya no hay nada. El pueblo yo creo que, como no lo cambiemos todos, se tiende a desaparecer. Y en la figura de los grandes chefs y demás, ¿no?, premios de la gastronomía, no sale nada visible este trabajo que hacemos nosotros, ¿no?, que empieza por ahí. La gastronomía, si no es por nosotros, por nuestro trabajo, no sería posible. Está bien hacer un plato muy bonito, muy adornado, pero también hay que hacer un poco referencia a la figura, al trabajo que nosotros desarrollamos. Y nos ha costado en Cantabria muchísimo trabajo, no encuentras restaurantes que valoren tu trabajo. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar a un grupo de Luz, que es prácticamente el único que nos apoya, que ha estado desde el principio y sigue ahí. Y bueno, lo demás es más fácil de convencer a un particular que te valore que a grandes restaurantes.
y es una pena. Se está perdiendo porque el campo, la España vaciada, pero si no hacemos nada va a seguir así, va a seguir a menos. Si los ganaderos ya no quedan, porque vamos, en el pueblo donde yo vivía todo el mundo vivía de la agricultura. Jóvenes, quedamos 4, el resto se marcharon a la ciudad porque no había beneficio económico. Nosotros vendíamos la leche y mi madre la puso en marcha, mi padre tenía que traer dinero de otra fuente y decidieron de hacer una quesería ecológica y transformar la leche para poder dar salida y vivir de ello. Si no, es imposible. Y si no se valora ese producto, pues seguirá perdiéndose todo. Yo, bueno, hablabas del trato que tienes con grandes cocineros y qué método utilizamos. En mi caso tenemos distribuidor porque bueno, creo que esa figura también es bastante importante. Pero también creo que es muy necesario la parte de que el productor tenga esa visibilidad. Nosotros tengo nuestro distribuidor, pero sí que es verdad que cada X tiempo pues, vamos a ver en los restaurantes dónde está el vino para ir conociendo un poco el feedback de los clientes, contarle de primera mano los productos nuevos, porque sí que es verdad que cuando un distribuidor te lleva algo a un restaurante para ofrecértelo, te lo explica con cariño y bueno, te lo explica con ganas de que se lo compre, porque al fin y al cabo es su trabajo. Pero cuando te lo viene a explicar la persona que ha trabajado para cosechar verdura, o el vino, o el queso, o el pescado, todo, te lo transmite de otra manera. Y al fin y al cabo, cuando nosotros vamos a los sitios, sabes que tú le has contado de buena tinta de cómo te has sentido a la hora de elaborar el producto, de todo el proceso, y sabes que esa persona después, le haya gustado más el vino o no le haya gustado menos el vino, le va a mirar con otra perspectiva y quizás con otro cariño. Sí que es verdad que yo tengo la suerte, como comentabas, que yo tengo mano en el tema de la sala, que trabajo de sumiller en Aponiente y que sí que es verdad que tengo un trato muy directo, en este caso, con un gran cocinero. Pero tengo también la buena suerte de que veo también cómo él trata a pequeños productores, que Ángel siempre, por ejemplo, ha apostado en su momento apostó por mi bodega y gracias en parte a él pues seguimos a flote. Pero también veo como, por ejemplo, este año hemos estado trabajando con los navazos de Sanlúcar, que era una forma de agricultura que casi que se estaba perdiendo y nosotros él le ha intentado dar la importancia para que eso no se llegue a perder. Y yo también tuve la suerte de trabajar con el Cano, que eran también, para mí fue un gran descubrimiento ver cómo ese tipo de restaurantes que tienen tanto renombre dan tanto protagonismo a la parte de productores, de decir, oye, pues el que me hace el pan, pues yo voy al molino donde lo hace, quiero que me explique todo, en el momento de que cuando se hacen la asociación en Chiclana, que fue Cataria, que es donde yo estuve trabajando con ellos, con los pescadores para saber en qué zona se pescaba, para saber también un poquito más del pescado. Y ves que bueno, todo no está perdido, que poco a poco sí que hay gente que está viendo que sin nosotros, o sea, que sin la parte donde se saca la materia prima no habría que cocinar. Que poco a poco se está cambiando, pero que sí que es verdad que falta mucho trabajo, que la opción de ser agricultor o ganadero o bodeguero no es fácil, hay que plantarle un par de narices para llevarlo a cabo y que poco a poco no sea un trabajo que siempre hemos sabido que estaba ahí, pero que nadie lo ha querido porque realmente era muy costoso, muy duro y que los beneficios quizás no eran los que sentar en un banco quizás pues tendrías. Almudena ha hecho mención un poco al tema de la IGP, sellos de garantía, marcas de calidad. ¿Vosotros trabajáis en la actualidad con algún registro de este tipo? ¿Cómo es esa convivencia? ¿Y sentís que dan respuesta a las necesidades o a la realidad que tenéis vosotros? ¿O también hay que plantear una reflexión en otro ámbito, bueno, pues para intentar modificar, ¿no?, las actuales legislaciones en marcas de garantía, DOs, IGPs, etcétera? La parte del vino, por ejemplo, nosotros no estamos metidos en ninguna, porque sí que es verdad que son muy cuadriculados. Entonces,
A la hora de ser tan cuadriculado y una bodega tan pequeña donde nosotros realmente no mandamos en el vino, sino el vino es mismamente quien lo hace, es quien decide cómo sale cada año y cada añada es un mundo, no nos podemos estar sujetos a algo, a un control que me diga, pues el vino tiene que ser amarillo con estas notas perfectamente y tiene que ser, porque si este año a mí el vino pues no me ha salido así porque la uva, la vendimia ha venido de otra manera, no puedo hacer nada, no puedo hacer magia, podría echar potingue, quizás, pero no, nosotros, por ejemplo, no trabajamos con esa filosofía. Así que decidimos que, bueno, que como éramos un poco los talibanes de a la hora de elaborar, pues bueno, quedarnos fuera y que quizás de esa manera ha habido ahora un boom que muchas bodegas se están quitando de las DO por lo mismo, porque te siguen una serie de requisitos que hay veces que sí son factibles y otras veces, como es algo de lo cual nosotros no estamos 100%... somos quienes mandamos en la tierra porque que no podemos hacer nada. Puedes conducir, puedes llevar a que el cultivo vaya tomando una forma, pero al fin y al cabo la climatología es la que manda, el suelo es el que manda y tú en eso no puedes hacer mucho. Entonces hay mucha gente que cada vez se está quitando del medio. En ese contexto. Sí, yo también creo que, conseguir un sello o un DO o lo que sea es muy difícil. Nosotros sí que lo tenemos el sello de certificado ecológico. Nos llevó mucho tiempo conseguir trámite burocrático, al final veníamos del mundo totalmente natural, no teníamos el sello, pero hacíamos el producto ecológico. Y para que nos le dieran, tuvieron que pasar 2 años, unos trámites que te vuelven locos y yo creo que a la hora de ahí no te ayuda nada. Bueno, nosotros trabajamos con la denominación de origen Idiazábal. También se puede elaborar un queso industrial Idiazábal, pero bueno, para diferenciar de la DO, estamos en una asociación de Artza y Gazta, que quiere decir que elaboramos un queso del pastor con nuestro propio rebaño. Entonces, los que estamos dentro de esa marca sí que estamos diferenciando bastante de la industria y bueno, tenemos que hacer lo mejor posible para darle la calidad y para que se reconozca. Perfecto. Interesante, ¿no? Esa reflexión. Contexto joven, agricultura, ganaderos, primer sector. ¿Animaríais a la gente joven a iniciar este camino? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros personalmente, ¿no? Desde muy joven decidir y apostar por una vía, bueno, con sus dificultades y sus ventajas. Pero bueno, ¿qué mensaje daríais a todas esas personas que estén a punto o deseen o tengan un interés por volcarse en el sector? Bueno, el que tiene interés y bueno, le gusta este trabajo, pues yo le animaría a seguir. Bueno, a mí siempre me ha gustado, pero no quería seguir vendiendo la leche, bueno, al final siempre estás esclavo de otro. Y empezamos a elaborar el producto y el que quiera, pues que elabore, el que quiera, pues el que venda leche. Pero bueno, ya sabemos que no es un trabajo muy fácil, más que duro es atado, es todos los días. Pero bueno, si te gusta lo del duro y los días largos, pues se te olvidan con otros días muy buenos también. Sí. Y lo principal es que te guste y que hagas conmigo y con eso saldrás adelante de una manera o de otra. Yo sí los animaría, sí, poniéndole ganas y eso es muy guapo. A ver, tiene que gustarte en mi caso ya fue desde la cuna. Lo viví siempre en casa y fue lo que quise ser siempre. Y yo creo que hay futuro, porque, por ejemplo, en Asturias, en el Principado, se incorporaron ahora, o sea, como jóvenes agricultores, 259 personas. Jóvenes, o sea, más jóvenes de 40 años, que, jolín, son muchos. Y tiran por esto y por la ganadería tradicional, entre otras cosas. Bueno, yo, a ver, no desanimo a nadie, pero sí que... Sí que hay que tener en cuenta que más que un trabajo es un modo de vida. Antes hemos hablado de fichar, de trabajar 40 horas semanales, de librar 2 días a la semana. Eso es una pura realidad, eso es una pura fantasía, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos vivido. Así que si queréis, tenéis que cambiar mucho la mentalidad. Es un trabajo muy sacrificado, de lunes a domingo, 365 días al año, muy poco valorado. Definitivamente, económicamente, muy justillo. O sea, después de trabajar 10 horas en el campo, se te pone un animal enfermo y no te puedes marchar a casa. Tienes que estar ahí
toda la noche a ver qué pasa con ese animal, cuidándole, mimándole, para ver si al día siguiente está mejor, ¿no? Entonces, animar, sí, pero también animo a los demás a cambiar la mentalidad de la gente, a poner en valor este trabajo y no sé si de alguna manera se podría modificar un poco, porque si no está muy difícil. Ella dice que sí, se han puesto 200 jóvenes ganaderos, pero es que hoy en día en España al cabo del día se quitan no sé cuántos, o sea que en los pueblos no quedan ganaderos, no quedan agricultores, marineros, gente joven, a ver vuestros amigos, a ver quién es ganadero, agricultor o marinero, ¿no? Entonces, por algo será. Yo creo que muy, muy difícil hasta que esto no cambie, hasta que se ponga en el sitio que se tiene que poner. Yo os animo a, vamos, no sé, pero si queréis esto, no es un trabajo, es un modo de vida, porque a mí me gusta hacer las cosas bien, me gustan los animales, sacar un producto de calidad, el mejor, pero es que yo lo he vivido desde pequeño. Mi infancia ha sido trabajar con los animales, no jugar con los juguetes, entonces hay que tener eso muy claro, yo creo, ¿no? Bueno, yo voy a venir la parte positiva, ¿vale? Yo sí os animo a que... O sea, sé que... Yo les animo, pero con Sí, otra mentalidad, sí. con no un trabajo de 40 horas semanales como se habla aquí. No, ni de a coña. ver, Eso olvidaron. Eso porque- olvidaron. Es verdad, ya nosotros, yo por ejemplo en la bodega sí que es verdad que hay épocas del año donde estamos un poquito más desahogados, pero en época de vendimia las 40 horas semanales pues te las comes en 2 días. Para que los animales es diferente. Sí, claro, pero Los eso... animales, nosotros en nuestro caso, animales de producción lechera, ¿no? Levántate a las 6 de la mañana, ordeña, das de comer. Nosotros también tenemos campo, tenemos que mantener el campo para recolectar en verano, ¿no? Y dar el pasto a los animales. Vuelve por la noche, ordeña, da de comer y al día siguiente y 365 Yo días al año. a tanto no llego, pero yo en vendimia casi Sí, pero que que me lo- pego todo. Sí, Me sí, refiero que yo- yo sé que el trabajo que tiene, pero que yo también es una forma de decir, oye, si te gusta, Sí. hay que también intentar, ¿no? Si nosotros valoramos, empezamos a valorar el trabajo que estamos haciendo nosotros, la gente empezará también a valorar el trabajo que estamos haciendo y quizás sea un poquito más factible a la hora de llegar con este tipo de trabajo que nadie quiere. Porque en vendimia, ¿cuántas cuadrillas de vendimia hay españolas? El 90% vienen de fuera. Y la cuadrilla española es la que va a vendimiar a Francia, a Italia o se van a América. Ahora que sí que está en el nuevo mundo quizá un poco más dando el boom del vino. Sí, pero yo creo que eso viene porque el producto no está suficientemente puesto en valor. Claro, Al claro, final, pero digo que si somos nosotros la quizás mano de obra que tú puedes tener igual no lo quiere cualquier persona porque no llega. Entonces, si tú quieres, yo Pero encantado de ahí te digo que tendremos que poner nosotros primeramente en valor también nuestro trabajo. O sea, Claro. es igual que cuando a mí me dicen, oye, pero ¿por qué la botella de vino no me la pones más barata? Porque detrás de esta botella de vino hay muchísimo trabajo. Y yo, por ejemplo, hago unas producciones muy pequeñas. El día que no tengo una producción más alta, pues quizá a lo mejor pueda que los costes sean más bajos y pueda bajar el precio de la botella. Pero la de horas que tú echas aquí, que todo es manual, que se embotella todo manualmente, que es raro el día que a nosotros, también que mi bodega yo creo que es especial, nos ha mirado un tuerto. Pasa cualquier cosa, son muchas horas que yo llevo 2 semanas que he soñado con una filtradora, literalmente. O sea, yo he llorado. Porque la filtradora no había manera de que eso funcionara. Amargar. Es decir, ¿yo para qué leche me habré metido en esto, chiquillos? Si tengo el otro trabajo, pero al final se anda con gusto, no pica y realmente no, es tu pasión. Y aún teniendo días muy duros y habiendo días meses o años que no han sido el mejor año y dices tú, pues maldita la hora en que me metí en esto, después hay otras veces, como hablaba, de que esos días buenos quizás tapen los días malos que has Sí, hombre, tenido. está claro. Al Entonces, final, sacar el producto y esos días Y que la después te lo gente te valoren. diga menudo vino más bueno, o menudo queso, o menuda carne, Pues- al final eso se te olvida todo lo demás. Entonces pero yo sí no por deja de eso- ser un trabajo muy duro. Pero por eso decía yo que yo os animo, de verdad. Sí que, por ejemplo, a lo mejor a mí no me ha quitado las horas del sueño el animal, pero me han quitado las horas de sueño toda la burocracia y todo el papeleo que hay que montar y que hay que llevar a cabo para poder abrir un negocio. Es horroroso y yo creo que partiendo de la base que a lo mejor si esa parte de burocracia fuese un poquito más factible a la hora de gente joven que empieza,
gente que a lo mejor no tiene unos ingresos excesivamente elevados, que empieza desde cero, fuera algo más asequible, quizá a día de hoy habría gente joven dispuesta a meterse en estos embolados y dar un poco más, un puntito a su favor. Yo creo que a lo mejor si el día de mañana tu producto llega a o sea, cada vez está mucho más reconocido, tendrás mucha más demanda y a lo mejor con esa demanda tendrás más ingresos y podrás darle trabajo a gente en tu sector. Y al fin y al cabo una manera de, oye, pues mira, yo al principio era yo sola y poco a poco voy metiendo a gente en este mundo, la gente no va a ver que este trabajo es lo más duro del mundo y no tiene ningún beneficio y poco a poco, pues bueno, intentar que, igual que yo muchas veces lo digo, el ser camarero no es una opción que tienes cuando ninguna de tus carreras te han dado una salida que tú querías, sino que de verdad se estudie para ser camarero. Por lo mismo que se estudie para ser cocinero y lo mismo que se estudie para ser ganadero, agricultor o bodeguero. Vamos a dejar quizás en la reflexión de cada uno y de sus valores, ¿no?, deducir la conclusión. Yo sí, brevemente, pero para cerrar, me gustaría, cara a futuro, cada uno desde el mundo del queso, del vino, de la carne, del cerdo y del queso, ¿cómo veis el futuro, no? Más concreto en vuestra temática, brevemente alguna pincelada que nos pueda servir, bueno, pues para ayudar desde esa visión de productor. Y a Julen también le voy a hacer otra pregunta de cuál es el secreto de un buen queso Idiazabal después de haber ganado 2 veces consecutivamente la chapelana, ¿no? Ese secreto y después, bueno, pues esa pincelada a futuro por parte de cada uno para cerrar esta mesa. Bueno, para hacer un buen queso lo principal es cuidar bien las ovejas, intentar que pasten todos los días posibles las ovejas. Con estos días andan muy bien las ovejas y nosotros también. Y empezar desde el cordero y hasta el queso, pues seguir todos los días trabajando, intentar hacerlo lo mejor posible, probar 1000 formas de hacer y el que te va bien, seguir aquello y siempre intentar mejorar. Los 2 últimos años hemos tenido muy buenos, pero bueno, ya sabemos que tocará andar peor, pero bueno, ya intentaremos hacer lo mejor posible, que se venda el producto y con eso ya te da el ánimo de seguir para adelante. Pues yo de cara al futuro espero aumentar mi ganadería considerablemente, el número de cabezas y la calidad de la carne y seguir para adelante. Lo veo como una empresa y, no sé, que empieza a tener beneficios fuertemente. Qué bien, seguro que sí. A ver. Bueno, a ver, yo el futuro le veo difícil, pero con ganas e ilusión, sacando un buen producto, negativo. Al final tienes que seguir adelante. Cambiar un poco la idea de la gente, que los cocineros, que los grandes chefs se acerquen al campo, vean esa cruda realidad que hay, porque no deja de ser una cruda realidad. Porque, vamos, yo veo que nosotros tenemos venta directa también en el pueblo y está abierta para todo el mundo. Pero grandes cocineros no se acercan, no sabe realmente dónde sale el producto. O sea, sabe dónde sale, pero no el proceso y demás, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que tendríamos que unirnos un poco más todos, ¿no? Que yo veo que es importantísimo que haya grandes chefs, porque lo es, porque al final, si tú haces una cosa muy buena, pero después nadie sabe elaborarlo, pues tampoco sirve de nada, ¿no? Que es una unión. Entonces, bueno, seguir esa línea, sacando la mejor calidad posible y que el mundo lo reconozca. Y yo, bueno, con cara al futuro, me gustaría que cada vez seamos nosotros, hablo de Cádiz, hablo quizás de España entera, consumidores más de nuestros vinos, que seamos más conscientes de lo que tenemos aquí, que hay mucho, yo en mi casa siempre me han enseñado que a donde vas, bebe y come de lo que es de la zona. Entonces, promuevo eso de que cuando vas a La Rioja bebas un buen Rioja y comas lo que se toca allí, que cuando vas a Jerez bebas un vino generoso y no es solamente necesario beber generoso, sino beber blancos y tintos de la tierra, que champanes, vinos italianos, vinos de Nuevo Mundo, están ahí, han sido un referente para nosotros porque han sabido hacerlo muy bien, porque han sabido vender muy bien su producto
y al final han sido muy buenos consumidores de sus cosas. Y creo que tanto con el vino como creo que con todo, a la hora de consumir, que consumamos lo nuestro, nuestros productos, y que apostemos por lo que tenemos aquí, que no somos tan malos cuando al final ellos compran nuestras cosas y después lo etiquetan bajo su denominación o su etiqueta. Yo creo que consumiendo producto local, al final lo que haces varias cosas a la vez, ¿no? Ayudas al productor, ayudas al medio ambiente, porque si tenemos carne buena, si tenemos vino bueno, si tenemos queso bueno en España, porque lo vas a traer a otros países, que dejas una huella de carbono bestial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final hacemos muchas cosas en una, nos ayudamos entre todos y al planeta le hacemos un favor bestial, porque se nos está viniendo abajo. Pues perfecto. Bueno, pues con esa conclusión, ¿no? De que al final producir y consumir local es mucho más allá que comer o comprar. Es que ricasco a todos y hasta la próxima.